Bendiciones, amados hermanos, amados amigos, tengan todos ustedes una muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días en cualquier lugar que nos puedan visualizar a la hora que sea en este momento. Bienvenidos a este nuevo programa del espacio de una palabra de bendición que tenemos los días viernes. El día de hoy, pues vamos a tener también una palabra bastante interesante. Va a ser de mucha, pero mucha bendición. Claro está, si es que le llegamos a poner obviamente la atención necesaria, va a ser de mucha, pero mucha bendición. Así que nuevamente, queridos hermanos, queridos amigos, familiares, conocidos, bienvenidos a este tiempo. Para empezar un poquito como a comentar, a conversar un poco, vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor. Amén. Bendito Dios, amado Padre Celestial, quiero agradecerte, Dios mío, primeramente por habernos regalado un día más de vida, Señor. Gracias por el privilegio, Señor, de ser parte de una bendición como lo es, Señor, tener un día más de vida, Padre bendito. El apóstol Pablo decía, Señor, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es verdad, Señor, pero también creemos, Padre amado, que parte de esa bendición reflejada en nuestras vidas es justamente, Señor, disfrutar de una buena vida, Señor, en tus caminos, Padre amado, en este mundo, Padre de la gloria, porque de lo contrario, ¿cómo podríamos, Señor, decir que tú no nos bendices, que tú no muestras tu gloria a través de nosotros, Padre? Sino que al contrario, Señor, sabemos que esa es la forma, Señor, en la que tú demuestras tu gloria, demuestra, Señor amado, tu gran nombre, Señor, tu brazo extendido, Señor, cuando bendices a tu pueblo. De hecho, Señor, ese siempre ha sido el deseo tuyo, Padre amado, de bendecirnos en todo momento, Dios de la gloria. Lamentablemente somos nosotros, Padre, el que muchas de las veces ponemos ese obstáculo para que la bendición no avance, Señor. En esta noche, Padre, queremos hacerte la cordial invitación a ti, Espíritu Santo, agradecerte primeramente por estar, Señor amado, con nosotros hasta el día de nuestras vidas. Como lo dijiste aquella vez cuando Jesucristo estaba ascendiendo al cielo, el Señor Jesús dijo claramente que no nos iba a dejar huérfanos, que no nos dejaría solos, que iba a venir el Consolador, que iba a venir el Paracleto. Y ese es el que ahora lo tenemos aquí. Gracias porque ahora habitas ya no en templos hechos de mano, sino dentro de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, bendito Dios. Señor, quédate con nosotros todo este tiempo. Abre nuestra mente, nuestro corazón para que podamos comprender y entender lo que tú el día de hoy nos quieres enseñar. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como les decía, tengo una palabra muy, pero muy interesante, bastante diría yo, que nace producto de todos los acontecimientos que se han estado dando a lo largo de estas 2 últimas semanas. Acontecimientos, eventos que han sido bastante relevantes tanto en la historia bíblica como también en la profética. Recién el día lunes tuvimos, por ejemplo, lo que es la famosa luna de sangre, ¿no? Y bueno, de ahí en adelante se han ido desencadenando lo que son muchos otros eventos alrededor del mundo que se dan justamente paralelamente, ¿no? Sí, así que, hermanos, póngase cómodo, siéntase como en casa, que vamos a empezar. Bueno, una semana bastante intensa, por cierto, con eventos que marcan, como les dije, la historia, como es la luna de sangre. Para muchos escatólogos y astrónomos incluso, este tipo de eventos enmarcan un precedente muy significativo, por cierto, ¿no? En la historia de la humanidad y en las profecías bíblicas, lo que le acabo de anticipar, donde la aparición de este fenómeno, es señal para muchos de un mal presagio, y creo que eso es algo que nosotros también tenemos muy en claro, ¿no? Que cuando hay este tipo de eventos, de fenómenos, sabemos, y dependiendo de las circunstancias como se presenten, sabemos que o bien es un presagio, un mal presagio para el pueblo de Israel, la nación de Israel, o también
para, en este caso, nosotros como gentiles que quizás nos consideran todavía, ¿no es cierto?, para el pueblo, o mejor dicho, más que para los gentiles, para el pueblo en general, para el mundo como tal, ¿no? Para el mundo como tal. Así que esa es una de las razones. Bueno, y esto no es casualidad, esto es bíblico. Sí, esto es bíblico, así que todo esto es parte de una historia bíblica, querido hermano. Sí. Dice, es señal para muchos de un mal presagio alrededor del mundo, en cambio para otros un momento para apreciarlo y disfrutarlo. De hecho, sí, es interesante esto porque yo he visto personas que aprovechan estos eventos, ¿no? Aprovechan estas cosas que suceden, estos fenómenos, incluso hasta para hacerse promesas, pedir deseos y cosas así, ¿no? Cosas así que es como cuando uno ve una estrella fugaz. Una de las tradiciones es que tú, cuando veas este tipo de fenómenos, tú tienes que rápidamente pedir un deseo y cosas así, ¿no? Obviamente son, valga la aclaración, son cosas como diríamos nosotros, se me va la palabra, como una especie de agorería, ¿no? De agorería, porque la verdad, estas cosas no es que tienen poder alguno para poder concederte un deseo o algo similar, sino que obviamente la gente le da como ese toque más ameno, ¿no? Más bonito, más chévere. Entonces, cuando ya sea que hay una luna de sangre, ya sea que hay un meteorito, ya sea que hay un cometa y cosas así, la gente eso lo aprecia de una manera muy, por decirlo así, muy ingenua, ¿no? Pero sabemos bien que más allá de eso son cosas, son profecías cumpliéndose, son palabras cumpliéndose, ¿no? Dice, podemos observar, perdón, dice, lo cierto es que en las Sagradas Escrituras, esto tiene un carácter profético donde podemos observar que la venida del Señor está cada vez más cerca. Justamente lo que dice el libro de Joel, ¿no? En Joel todos han de saber que dice la palabra del Señor que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones y todo esto, ¿no es cierto? Entonces ahí justamente más abajito vamos a darnos cuenta que habla también de las señales, ¿no? Dice que el sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre antes de que venga el día grande y manifiesto del Señor. También hemos sido testigos de diferentes enfrentamientos entre naciones en Oriente Medio. Bueno, sí, esto también es muy bueno hacerlo de notar porque hoy en día estamos viendo que las naciones, al menos en Medio Oriente, están una tras de otra. Ahora apareció en esta semana otro ataque, ya inculparon a Israel. Bueno, Israel está involucrado ya en algunas guerras. Entonces, y he escuchado, y valga que aclaración esto, pero he escuchado yo también a personas decir, bueno, o sea, ¿hasta cuándo este Israel anda metiéndose en la vida ajena? ¿Hasta cuándo anda haciendo guerras a quien le da la gana? Y no es eso, ¿no? A veces uno habla a la ligera, uno emite un juicio a la ligera sin saber básicamente lo que esto significa, ¿no? Entendamos que no es que Israel ande buscando, por decirlo así, permítame un segundito, no es que Israel ande buscando pleito en todo lugar, sino que lamentablemente la nación de Israel como tal, siempre desde la antigüedad, ha tenido también sus enemigos, ¿no? Y son precisamente ellos los que aprovechan todas estas circunstancias que están aconteciendo. ¿Para qué? Para inculpar a Israel y obviamente queda Israel como culpable. Y de hecho, cuando hay una nación que ataca a Israel, Israel lo único que tiene que hacer es defenderse, ¿ves? Es lo que cualquier ser humano, pienso yo, que lo haría, ¿no? Sí, a cualquier persona que se viera en amenaza, ya sea de su familia
de su vida mismo, creo que la reacción inmediata sería el defenderse, ¿verdad? Y bueno, o cosas así, ¿no? Pero bueno, eso es, Dios permita que tengamos un tiempo para hablar exclusivamente de esos eventos, ¿ok? También hemos visto, por ejemplo, siguen habiendo desastres, catástrofes, hermano, una locura. Esto es algo, hermano, que cada vez va de aumento en aumento, hermano, los accidentes. Dios mío, yo me quedo impresionado como tú escuchas en tal lugar que un bus lleno de pasajeros se fue a un precipicio, que un carro arrolló a un sinnúmero de personas, siguen igual de la misma manera, siguen los atentados en las escuelas, en los colegios. Hablando de eso, hermano, hemos tenido una semana bastante triste, lamentable, sangrienta, se podría decir. Dentro de ello, hermano, tuvimos lo que es, aparte de la semana anterior, ¿no? Que también tuvimos un atentado justamente, pues en esta semana también lo tuvimos y en gran escala, ¿no? Ya pudimos ver que ¿cómo se llama? Que hubo un atentado contra unos niños donde verdaderamente también murieron en un colegio, en un college, si no estoy mal. Y también la otra parte en donde hubo el atentado hacia este famoso activista, ¿no? Que para ser sincero, para ser honesto, yo no lo conozco. Mal podría hablar de él. He escuchado mucha gente hablar muy bien de él. Lo cierto es que era un hombre de creencias cristianas, un joven se podría decir, porque para la edad que él tenía, la edad que muere, pues es todavía considerado una persona bastante joven. Y, y de la manera, hermano, como este hombre lo asesinan, es bastante lamentable, hermano, principalmente porque a su corta edad, este hombre deja en la orfandad a dos hijos, ¿no? Y obviamente, y una esposa, ¿no? Cosas pero muy lamentables en realidad. Nadie quisiera ver que nuestros hijos queden así desamparados, ¿no? Y más aún sabiendo que tiene un padre todavía jovencito, ¿no? Pero ahí están las personas, ahí está el poder, ahí está la ambición, ahí está la codicia, trabajando de una manera despiadada. Ahí vemos a la pugna de poderes trabajando de una forma tan atroz, sin escrúpulos en realidad, como le privan de su vida a este personaje, ¿no? Y una de las cosas que a mí me llamó la atención, bueno, yo pude investigar para poder hacer este video, este en vivo, tuve que investigar un poquito de la vida de él, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente, una persona muy conservadora y de hecho de antemano pues les envío también a la familia, son nuestro más sentido pésame porque no es fácil atravesar estos momentos, son sumamente duros donde lo que más se necesita hoy por hoy y en ese momento, hermano, es el apoyo, hermano, ¿sí? Y, y lo que pude yo investigar, como vuelvo y repito, era un hombre muy conservador, un hombre que incluso defendía sin ningún tipo de tapujos, valientemente defendía sus principios, defendía sus valores, defendía los valores bíblicos, hermano, defendía los valores bíblicos. Hoy en día, hermano, vivimos en una época donde prácticamente el defender nuestros valores está ya considerado como una amenaza, hermano. Está considerado como una amenaza porque uno prácticamente se mete en problemas. Obviamente, ¿no? O sea, debemos entender que más allá de eso, más allá de los problemas que nos ganemos por defender, porque lo vamos a hacer, hermano, hay algo que tenemos que dejar bien en claro. Nosotros vamos a defender toda la vida, si es necesario con nuestra vida, defenderemos los principios y los valores bíblicos, los valores cristianos que el Señor a través de su palabra nos ha inculcado, nos ha enseñado, hermano. Siempre lo vamos a hacer, hermano. Estos no son negociables. Aunque estemos viviendo en una era
donde los valores están siendo negociables con personas que no pueden valorar el evangelio, no pueden valorar las cosas del reino, hermano. Pero en cambio, para los verdaderos cristianos, hermano, estamos en el deber, en la obligación de defenderlos, hermano, de defenderlos. Y bueno, y este joven se lo ve, ¿no? En los videos que se puede poco apreciar, se lo ve como defiende muchísimo los valores, el aborto, ahora mismo que esto del aborto se ha vuelto una locura, hermano. Estamos viviendo en una era, hermano, que en realidad no tienen ni pies ni cabeza en las cosas aquí, hermano. Las normas, las leyes que rigen un país, hermano, hoy en día vemos que son verdaderamente falacias las que se ponen como leyes, hermano. Y bueno, vuelvo y repito, este hombre defendía lo poco que le pude ver. Sí, habían cosas que quizás tampoco yo no comparto. Yo no comparto como es el asunto de, yo creo que uno de los principios como cristianos, como hijos de Dios, nuestro es el ser hospedadores. De hecho, eso es un mandato, ¿no? Nosotros tenemos que ser hospedadores, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Sí, el Señor nos manda que seamos así. El Señor nos manda a que, ¿cómo se dice? Abracemos, cobijemos, demos de comer, demos de vestir, compartamos, si es de ser necesario, aún un lugar de vivienda, hermano. Entonces hay cosas en las que yo difiero porque obviamente ahora que está en auge esto del ¿cómo se llama? De la migración, donde por mínimo de que sea el detalle, hermano, estás en riesgo. Y sin embargo, hermano, esta persona, pues obviamente cuando habla de estos temas es muy radical, sí, muy radical, personas que no deben estar aquí, personas que no debemos estar aquí, por decirlo así. Y bueno, cosas así, no, pero bueno, sus razones tendrá. Yo no estoy aquí para juzgarlo, simplemente lo que yo he escuchado es lo que yo estoy compartiendo. Pero más allá de eso, hermano, sí es un hombre que se puede decir que de los muy pocos que hoy en día se ven. De los personajes que ahora se jactan de ser grandes predicadores, apóstoles, hermano, que lamentablemente están llevando a miles y miles realmente al pecado, hermano, a la perdición, hermano. Mire, también hemos sido testigos, hermano, de diferentes tipos de levantamientos alrededor del mundo, hermano. Esto está en Francia, en Nepal, en todo lugar, que Perú, Colombia, hermano, en Venezuela ahora mismo, hermano, está habiendo un conflicto terrible, hermano. Entonces, el mundo en realidad, hermano, el mundo en realidad nunca ha estado tan peor como en estos tiempos, hermano. Y como yo les he dicho, o sea, esto no va a parar, hermano. Si alguno de nosotros nos despertamos por pensar que mañana vienen tiempos buenos, vuélvase a dormir, hermano, porque no va a ser así. No va a ser así. Y ahí lo estamos viendo, ¿no? Ahí lo estamos viendo. Cada vez esto. Lo que pasa es que podemos ver que esto no es otra cosa que una preparación. Estamos ya viviendo en un tiempo bastante crítico, hermano. Estamos viviendo, perdón, en una era del anticristo, ¿no? En una era diabólica, hermano, donde cada vez más van a tratar de presionar en lo posible, hermano, para que nosotros seamos tapados la boca, para que nosotros seamos silenciados, hermano. Ahora mismo ya, por ejemplo, las redes sociales, tú podías guardar tranquilamente tus videos y bueno, si habían videos que eran sumamente de bendición y los tenías ahí cuando podías compartirlos, los compartías o tú mismo ¿cómo se llama? Los volvías a ver para nuevamente que seas edificado, lo podías hacer. Pero ya ahora, hermano, todo eso ya han borrado, o sea, ahora ya no se puede tener
en las redes sociales ya no se puede tener, si no son, claro está que si tienes por ahí videos de risa, videos de broma, chistosos, divertidos, eso sí, déjalo nomás porque igual eso no te van a desaparecer, hermano. Porque el sistema lo que quiere es que tú estés sumamente entretenido. Al sistema no le gusta, hermano, que nosotros estemos ocupados en las cosas del Señor. Eso no le gusta, eso no es de ellos. Por eso ellos tratan en lo posible de ¿cómo se llama? De desecharlo. Vuelvo y repito, ya un mes creo que a lo mucho puedes tener tu video y ya lo desaparecen automáticamente, hermano. Así que así nomás están las cosas ahora, hermano. Y bueno, eso entre todas las cosas, hermano. Así que el tema que yo le puse, el título, perdón, al tema el fin de los tiempos. El fin de los tiempos, la era más peligrosa para los verdaderos cristianos. Ahora tú dirás, ¿pero por qué? Tal vez quizás nosotros hemos visto, ya sea en los medios televisivos, básicamente, ¿no? Gente que vive bien, hermano, que vive bien. Personas que se supone son grandes hombres de Dios, que, bueno, parece que todo les va bien y nunca tienen problemas, hermano. Para ellos, este tiempo igual, les da igual porque son personas que pasan, es más entretenido que cualquier cosa. Entonces, para ellos no va a haber problema. Pero en cambio, para los verdaderos cristianos, escúchenme, para los verdaderos cristianos, empezó ya, hermano. Empezó la era más peligrosa, hermano. La era donde cada vez vas a sentir más presión, hermano, hasta cuando tú mismo empieces a desistir de lo que has creído, hermano. Por eso la palabra del Señor dice, ¿no? Sí, que llegará un momento donde el amor de muchos, por haberse multiplicado la maldad, por haber aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y todos estos acontecimientos, hermano, aportan para que tú empieces a tener ese desánimo, para que tú empieces a tener ese desahucio, para que te empieces a tener esa ira, ese coraje por las cosas injustas, por la corrupción y todo eso, ¿no? O sea, todo el medio está encargado precisamente de eso, hermano. Que sí, que tú piensas que va a haber justicia en tal lugar, pero en última hora te das cuenta que no se aplica la justicia, eso envenena tu corazón, empiezas a tener malos pensamientos, malos sentimientos, y al final del día quien se destruyó prácticamente fuiste tú. Eso es lo que está pasando, hermano. De esa manera se está presionando, hermano. Esto también es parte de lo que es el peligro para las personas en este caso, hermano. Y antes de continuar, quiero ir yo a la palabra del Señor, a Mateo capítulo 24. Quise hablar justamente de las señales antes del fin, hermano. Quise hablar. Mira lo que dice, ¿no? En Mateo 24 vamos a leer desde el 1 hasta el 9. Dice así. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no ha de ser derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte y diciéndole, dinos, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿de qué cosas? Lo que dice que nada quedará de piedra sobre piedra, ¿no es cierto? Que no sea derribada, ¿no? Y todo lo que es acontecimiento que acaba de explicar el Señor Jesús. Entonces ellos le dicen, Señor, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? ¿Ya? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahora yo les pregunto, ¿estamos o no estamos
siendo testigos de todas estas cosas que están sucediendo. Sí, ¿verdad? Están sucediendo ahora mismo, hermano. Así que podemos decir que desde hace rato ya estamos viviendo los tiempos de dolores, los principios de dolores, hermano. Así que lamentablemente esto va para largo, hermano, y sigo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero mira, pero bueno, eso luego lo agrego. Aquí está, hermano, el tema por el cual yo quise hacer, ¿no? Sí, cierto es que hemos topado estos temas bastantes veces. De hecho, hoy en día muchos considerados hijos de Dios en realidad están topando ya esos temas, hermano, porque estamos viviendo ya en una era en que en cualquier momento Cristo aparece, hermano. En cualquier momento, hermano. Así que lo único que tenemos que hacer es anunciar estas cosas, hermano. Ahora, ¿por qué ponía yo esto, no? Y tomando el ejemplo de este varón que obviamente le arrebataron la vida, ¿no? Le arrebataron la vida. Entonces, podemos ver, hermano, que ese será el fin de toda persona que defienda los derechos y los valores del reino, hermano. Eso será, hermano. Mira, quiero leerte esto, ¿no? Dice, tuve la necesidad de traer esta palabra que estoy seguro será de mucha bendición y reflexión. El fin de los tiempos, la era más peligrosa para los verdaderos cristianos. Esta porción de la palabra nos muestra de una manera bastante clara la verdadera odisea que solo aquellos que están dispuestos a perseverar hasta el fin tienen la capacidad de soportar, hermano. ¿Ya? A lo largo de la historia bíblica, sí, nos hemos topado con ejemplos muy contundentes de lo que estoy hablando. Es decir, que la gran mayoría de hombres de Dios a través del relato bíblico fueron azotados, escarnecidos, muertos de una manera atroz, decapitados, aserrados, crucificados, comidos por leones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que los grandes hombres de Dios en su gran mayoría, hermano, tuvieron un fatal desenlace. ¿Por qué topo este tema y quizás suene un poco como duro o crudo? Es porque, hermano, nosotros tenemos que tener la conciencia, ¿sí? Tenemos que tener conciencia de que esa es la verdadera historia, la verdadera vida que nosotros en algún momento tenemos que enfrentar. Y vuelvo y repito, y más aún ahora en esta era sumamente peligrosa, donde vemos que sale cualquier cosita y bueno, ya están ahí echándole la culpa, ya sea, qué sé yo, a este tipo de personas, a esta raza, a este credo y todo esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, todo esto apunta a eso, hermano. A que en algún momento, hermano, van a ir con puño y letra directamente contra aquellos que son oposición. ¿Y quiénes son los que van a ser oposición, hermano? Justamente los verdaderos cristianos. Y obviamente, ante estas cosas, el resultado de confrontar esto, hermano, va a ser en muchos de los casos esto que acabo de leer, hermano. Ese va a ser el resultado, hermano. Ahora, sigo leyendo para tener un poco más clara la idea. Dice, la era postmodernista nos enseña en cambio que el ser un hijo de Dios es gozar de todos los privilegios. Escucha, tener engordadas cuentas bancarias, carros último modelo, mansiones, yates, jets privados y todo aquello con lo que el dinero pueda comprar.
llevados por un deseo de obtener popularidad y grandes éxitos. Esos ofrecen un evangelio suavizado, un evangelio que ya no ofende. Un evangelio, hermano, que ya no ofende a nadie, que no hiere, que no lastima. Un evangelio donde todos sin excepción se sienten cómodos y sin presión, hermano. Eso es lo que se vive hoy día, hermano. Eso es lo que se vive hoy día. Un evangelio, como te lo vuelvo a repetir, ya no le ofende a nadie. Ya no le causa ningún tipo de cosquilla, hermano. Ya no le causa ningún tipo de lastimadura, hermano. Más bien ahora el evangelio, ahora ya es lleno de motivaciones. Ahora el evangelio es lleno de esperanza, ¿no? Ahora las personas ya no son pastores, ahora ya son motivadores. ¿Estás entendiendo? Entonces, si hablamos de un motivador no te vas a decir cosas trágicas, eso te lo aseguro. Un motivador siempre te va a decir, vamos, tú puedes, adelante. Es como ahora los famosos dispositivos, ¿no? La tecnología ha avanzado de una manera tan gigantesca que ahora tenemos dispositivos inteligentes, los smartphones, los smartwatch, ¿ya? Dispositivos que ahora te dan incluso, te dan esa, ¿cómo te explico? A ver, si tú te compras un smartwatch, ahora dicen, este es un buen día para que completes tu meta. Este es justamente el clima en el que tú pudieras arrancar con un objetivo, con una meta. Y te dice, mira, acabas solo con esas 4 pasos que diste, acabas de quemar esta tanto de calorías. Y así, hermano, te están vendiendo a través de todos estos dispositivos inteligentes, hermano. ¿Cómo se llama? El teléfono, el smartphone, también de la misma manera. Y todas esas cosas son las que hoy en día están vendiendo, hermano, porque eso es lo que quieren hacer de ti. Y los motivadores son similares. Los motivadores te van a decir, mira, tú puedes. No importa lo que haya pasado en el futuro, en el pasado. No importa el daño que te hayan hecho. No importa si te dejaron abandonado. No importa, siéntete, porque ahora Dios te está dando la oportunidad. Dios ahora te dice que eres su hijo amado. Ahora Dios te dice, ven, todo va a estar bien. Yo te voy a prosperar. Ese es el evangelio que venden ahora, hermano. Ese es el evangelio bien destructivo que están vendiendo hoy en día, hermano. Un evangelio envenenado. Un evangelio, hermano, adulterado. Hermano, por eso las personas no recapacitan, no concientizan. Por eso las personas no tienen el grado de conciencia de que lo que lo que hicieron estuvo mal. Ya nadie se arrepiente, hermano. No hay necesidad. No hay necesidad de arrepentir. ¿Para qué? Todo está bien. Pero en cambio el verdadero evangelio es el que te lastima, hermano. El verdadero evangelio es el que te ofende, hermano. ¿Sabes por qué te ofende? ¿Sabes por qué te ofende el verdadero evangelio? Porque lamentablemente el verdadero evangelio no le gusta las cosas que tú haces de una manera libertina. No le gusta y te confronta. Y eso te ofende, hermano. Eso te ofende. Eso es lo que se vende en este tiempo, hermano. Y claro, por eso hablando de este tiempo, hermano, cuando la Biblia dice que os entregarán y os matarán, es precisamente por esto, hermano. Es por esto. Porque lamentablemente los lobos rapaces se encargaron de enseñar al rebaño que todo lo que hagan está bien, que no han cometido ningún error. Entonces, se acostumbraron a escuchar eso y que alguien venga y les diga las cosas que están mal, entonces los van a tomar como enemigos. Y al tomarlos como enemigos, esto va a provocar que seas visto como una amenaza y por ende van a querer acabar con tu vida, hermano. Eso es lo que está pasando, eso es lo que pasó con este joven, hermano. Eso es lo que pasó con este joven.
Y te puedo decir de muchos ejemplos. En este año, hermano, increíblemente he visto cómo pastores, familias de pastores, familias completas, hermano, han sido asesinados. Recién, no hace mucho, hubo uno en México también que con toda la familia asesinaron. En Colombia, hace unos, ¿qué será? Unos 8 o 9 meses, 10 meses para ser un poco más exactos, asesinaron una familia, hermano. Y así van a seguir apareciendo esos casos, hermano. Así van a aparecer esos casos. ¿Sabes por qué? Porque el verdadero evangelio, hermano, va a tener que hacer la llaga. El verdadero evangelio va a tener que hacer la llaga, la herida. El Señor dice en su palabra que Él hace la herida. Él hace la herida, pero también Él la sana. Y es que cuando vaya a hacer la herida, la va a hacer, ¿sabes por qué? Porque va a sacar, va a confrontar todas aquellas cosas que estás haciendo mal, que estás haciendo en tu humana sabiduría. Y vas a herirte, y vas a lastimarte, y vas a molestarte y enojarte. Pero cuando eso haya sucedido, el Señor empezará Él mismo a sanarte, a curarte. Claro está, si has entendido, si llegaste a entender realmente el propósito de Dios. De lo contrario, continuarás igual. Entonces, esa es la postura que sostuvo este varón. Él defendió los derechos, los valores. Está muy bien. Está muy bien. Gloria a Dios por eso, hermano. Independientemente de todos los errores que haya tenido. Gloria a Dios por eso, hermano. Porque Dios honra. Dios honra a los que le honran. Dios honra su palabra. Entonces este hombre demostró que el verdadero evangelio sí ofende. El verdadero evangelio sí ofende, hermano. Y por causa de ofender, tú serás visto como una amenaza. Ahí tenemos todos los ejemplos que les acabé de anticipar. La gran mayoría de hombres de Dios siempre fueron una amenaza para el pueblo. Siempre, claro está, para aquellos que en realidad tenían sus negocios, sus deseos más oscuros, hermano. Más torcidos. Y ahora estamos viviendo esa misma era, hermano. No, de hecho, mucho más peligrosa, pienso yo, y sin temor a equivocarme. Estamos viviendo la hora, hermano. Sigamos. Dice, mira, llevados por un deseo de obtener popularidad y grandes éxitos, estos ofrecen un evangelio suavizado, un evangelio que ya no ofende a nadie, que no hiere, que no lastima, un evangelio donde todos, sin excepción de personas, se sientan cómodos y sin presión. Pero el verdadero hombre de Dios es aquel que no endulza la palabra, que no la altera, que no corta la cruz. Hermano, de la misma manera estamos viviendo, hermano, el tiempo donde cada uno acorta la cruz. ¿Qué significa acortar la cruz? Que la cruz, Jesús dijo en cierta ocasión, dijo que el que no viene en pos de mí y toma su cruz y me sigue, no es digno de ser mi discípulo. No es digno de mí. El tomar la cruz es tomar toda la responsabilidad que como cristianos, que como hijos de Dios tenemos, hermano. El tomar la cruz es empezar a practicar la palabra. Si te dice no robarás, pues no robarás. Si te dice no adulterarás, no adulterarás. Si te dice no cometerás asesinato, homicidio, no lo vas a hacer. Si te dice honra a tu padre y a tu madre, lo tienes que hacer. Y todas esas cosas, hermano, que hoy en día están vistas como anticuados, es lo que tienes que empezar a hacer, hermano. Es lo que tienes que empezar a hacer. Y cortar la cruz, hermanos, es justamente eso. Dice, ¿sabe qué? La cruz me dice, el cargar la cruz me dice que debo dejar de mentir. No, me voy a saltar ese principio. Y le vas cortando poquito a la cruz.
¿Sabes qué? También no me gusta ahora que está esto de moda los tatuajes. Yo quiero hacerme un tatuaje, ya demasiado el Señor, como no me va a dejar hacer un tatuaje, ya. Es que eso no tiene de malo. Es más, para que vea que yo lo amo a Él, voy a hacerme un Jesús aquí. Voy a hacerme un Jesús en el pecho. ¡Wow! En la espalda, que vean qué clase de cristiano soy, pues. ¿Eso no está vendiendo ahora, hermano? ¿Eso no es lo que los grandes futbolistas, los grandes deportistas hacen? ¿No están vendiendo eso? Hermano, y hay un principio bíblico que no puede ser alterado, hermano. Eso es cortar la cruz. ¿Sabes qué? La Biblia dice, no imprimirás ninguna señal en tu cuerpo, pero no, Señor, voy a hacerme un Jesús, pues, Señor, con esto voy a demostrar qué clase de cristiano soy, así que todas las personas que me vean van a hacer que ese es un cristiano. No, cortaste la cruz, ¿sabes por qué? Porque rompiste un principio. Por más noble que se vea, aparentemente por más espiritual que se vea, rompiste un principio. Y así vas acortando la cruz. Así vas acortando la cruz, hermano. ¿Sabes qué? Sí está bien lo del ayuno y de la oración, pero ya eso era de antes. Ahora estamos viviendo ya el tiempo de la gracia. No. ¿Y cómo? Todo el mundo, incluso los médicos nos mandan, nos recomiendan que comamos 3, 4 veces al día, que durmamos 10, 12 horas al día. Esto es saludable. Entonces, ¿cómo? Señor, hasta para estar tranquilo, bien y hacer tu obra bien, tengo que dormir unas 12, 14 horas, pues. Entonces, cortamos la cruz. No ayunamos, no oramos, cortamos la cruz, hermano. Y así, esa es la forma de cortar la cruz, hermano. ¿Te das cuenta? Que no venden los principios del reino, sino que, sin importar las consecuencias, exponen con denuedo la postura bíblica, hermano. Ese es el trabajo tuyo, ese es mi trabajo y la de mi familia, hermano. Tener una postura bíblica donde que a lo malo hay que decir malo y a lo bueno bueno. No llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. No, hermano. Aunque esto implique que quizás nos toque dar nuestra propia vida, hermano. Esa es la palabra que he podido traerte, hermano. Espero que hayas entendido que el verdadero evangelio es aquel que, hermano, debe ofender. Debe ofender. No intentes llenar una iglesia, hermano, con mensajes suavizados, cuando sabes bien que después, para mantener la iglesia, vas a tener que mantener los mensajes en suavizados. Y de tanto hacer eso, te vas a acostumbrar a tener solo palabra suavizada. Que Dios te me bendiga y que tengas un bonito fin de semana.